lo que habitualmente es el grupo de cuidado pastoral. Tenemos en distintos hogares durante la semana reuniones en las que compartimos la palabra que se ha predicado el domingo anterior. En estas circunstancias que estamos viviendo, no pudimos reunirnos el domingo pasado, no podremos hacerlo el próximo, pero estamos tratando de suplir el alimento espiritual para la iglesia por medio de estas transmisiones. Hoy no vamos a repasar el mensaje del domingo anterior. Lo que vamos a hacer mientras dure esta situación es continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y, y vamos hoy a comenzar en el capítulo 18 del libro de Hechos y vamos a ver los primeros 18 versículos. El asunto que vamos a ver hoy es cómo el Evangelio llega a través de Pablo, el apóstol Pablo y su equipo misionero, cómo el Evangelio se establece en esta ciudad de Grecia. Recordemos que el apóstol viene de Atenas, ha tenido allí un tiempo muy limitado. Allí la iglesia no se ha establecido todavía como un conjunto notable de personas, apenas se menciona un puñado de cristianos, pero de ahí vemos como él se desplaza a lo que podemos decir la cercana Corinto. Era una ciudad que era no tanto un centro del intelecto y de la filosofía, aunque también, pero sobre todo era conocida por su comercio. Y en muchos lugares donde el comercio abunda, pues con ello abunda con una alta economía, pues también el pecado. Y de hecho Corinto se conocía por su inmoralidad y se usaba el nombre, por ejemplo, hablar de una mujer como una corintia era sinónimo de hablar de ella como de una prostituta y del comportamiento eres como un corinto, como un corintio, pues era una expresión que hablaba de la bajeza moral de una persona. Sin embargo, justamente en este sitio, no, de momento no donde está la flor innata de la intelectualidad, sino en este otro lugar, es donde se va a establecer una iglesia bastante notable, una iglesia a la cual el apóstol incluso ha de escribir al menos dos cartas, muy posiblemente llegó a escribir hasta tres cartas, y fue una iglesia que tuvo mucha influencia en el primer siglo para el mundo cristiano. El ministerio del apóstol allí duró 18 meses, un año y medio, y él se dedicó básicamente a dos cosas, para sostenerse a él y a sus compañeros de ministerio. Él se dedicó a hacer tiendas, era su oficio, el, tapicero, creador de tiendas de campaña, pero también aprovechó las oportunidades que el Señor le dio para predicar el Evangelio. Y de hecho fueron no solamente gente del pueblo, sino incluso algunas autoridades fueron receptores del Evangelio. No todo fue de color de rosa allí, tuvo sus dificultades, pero el Señor vino, estuvo a su lado, le apoyó en estos momentos de crisis y de persecución y le prometió un cuidado providencial extraordinario que no recibió en otros lugares. También hemos de destacar que fue precisamente desde Corinto que él escribió a la iglesia de Tesalónica. Habíamos visto cómo se había establecido allí en aquella ciudad una iglesia muy sana, muy noble, y vemos cómo es en este periodo de 18 meses que el apóstol está allí, que escribe las cartas, las dos cartas dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Así que eso es un poco lo que vamos a ver en esta tarde, y antes de leer el pasaje vamos a pedir que nuestro Señor nos bendiga y nos dirija en este estudio. Señor y Dios nuestro, alabamos tu nombre, te queremos honrar, te queremos dar gracias por permitirnos dejar cualquier actividad que tuviésemos hoy en nuestras mentes, en nuestros corazones, en las que lícitamente podemos estar ocupados,
y podemos dedicar unos minutos a ti, a escucharte en tu palabra, a tratar de indagar, de profundizar en ella. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este relato histórico de cómo el Espíritu Santo extendió la obra de la predicación del Evangelio por todo el mundo entonces conocido hace 20 siglos y de manera semejante ha continuado hasta nuestros días y en medio de dificultades, de luchas, de pruebas. Tú has hecho, Señor, que tu iglesia se mantenga firme y que el enemigo no pueda obtener victoria final contra ella. Vivimos en tiempos difíciles, estamos experimentando en el mundo entero una crisis que lleva a muchos a considerar que tú no existes, no entienden que este es un mundo caído por causa del hombre, que no merecemos la vida, no merecemos la salud de la que disfrutamos la mayor parte del tiempo y te desprecian por esto, te tratan de ignorar, pero Señor, tú a los que somos tuyos en estas circunstancias nos llamas a buscarte, nos llamas, Señor, a honrarte, a humillarnos delante de ti y a decirte, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Eso es lo que reconocemos en esta tarde y al mismo tiempo te pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Danos, Señor, entendimiento para aprovechar estos minutos en torno a tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada una de las iglesias, de las personas que pueden estar ahora o en diferido escuchando este estudio. Que tú, Señor, cuides a cada congregación local, a cada uno de sus miembros, que nos mantenga firmes y fuertes y que salgamos victoriosos de esta prueba, que seamos purificados y que seamos santificados, que no hagamos ni pensemos ni digamos nada que te deshonre. Todo esto te lo pedimos con gratitud en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a leer, supongo que ya habéis tenido tiempo para buscar en vuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión
nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Bueno, pues lo primero que vemos es la llegada del apóstol a Corinto. Se nos dice en los versículos 1 al 3 que estuvo viviendo con Aquila y Priscila. Y Lucas nos da el detalle de que este era un matrimonio que habían venido de Roma porque en Roma se les había expulsado. Fueron ya a estas alturas hubo en Roma un principio de persecución contra los cristianos y muchos fueron expulsados de las fronteras de la ciudad de Roma. Así que estos habían llegado hasta Corinto. Este matrimonio va a tener su importancia en el crecimiento de la iglesia en la época de Pablo, porque vemos que incluso fueron instrumentos para la conversión de Apolos. En la porción posterior de este mismo capítulo, a partir del versículo 24, se habla de la influencia que Aquila y Priscila tuvieron sobre este hombre Apolos. Vamos a leer en el versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, aquí es donde está esa intervención de este matrimonio, compañeros de trabajo y de ministerio de Pablo, dice que le oyeron allí en la sinagoga y le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fijaos, este Apolo conoce parte del Evangelio, no conoce el Evangelio en su plenitud, es un hombre temeroso de Dios, y el Señor usa a este matrimonio que trabajan con sus manos y le escuchan, le llaman aparte. Ya veremos más en detalle esta porción, Dios mediante, pero hoy simplemente queremos quedarnos con eso, ¿no? Fueron importantes en el ministerio, en la iglesia, en aquel contexto. Y vemos cómo posteriormente el apóstol Pablo los menciona, por ejemplo, al final de la carta a los romanos, en el capítulo 16, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. También en la carta que posteriormente, la primera carta que Pablo escribe a los corintios, les dice en el capítulo 16-19: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Fijaos que donde quiera que ellos están, abren su hogar para la predicación del Evangelio, son bien conocidos de la iglesia en Corinto, y por eso el apóstol manda los saludos de ellos a la iglesia en Corinto. Y vemos como incluso en la última carta que escribe Pablo antes de ser ejecutado a Timoteo, la segunda de Timoteo, pues le pide a Timoteo que dé saludos a Prisca, que es el mismo nombre de Priscila, y a Aquila. Así que vemos cómo este es un matrimonio del mismo oficio que el apóstol, y él se queda con ellos. Un detalle interesante que el apóstol ha de mencionar en algún otro lugar es que el obrero es digno de su salario. Los que viven entregados al ministerio de la palabra, a la oración, al cuidado pastoral de las iglesias, tienen de parte del Señor el privilegio de ser sostenidos por ella.
Hay ocasiones como el propio apóstol Pablo procuró no ser ninguna carga a la iglesia donde en ese momento o a la localidad en la que en ese momento estaba ministrando. No obstante, sí recibía apoyo de otras congregaciones como podemos ver en algunos pasajes. Quisiera que leyéramos lo que Pablo escribe a esta iglesia posteriormente en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Primera de Corintios 9, 6 dice: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Cuando habla del derecho de no trabajar, no es porque tenga derecho a simplemente no trabajar y que alguien lo sostenga sin más, no, sino que tiene el derecho como siervos del Señor. Entonces continúa con el argumento, dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, fijaos. Él reconoce que es un derecho que ya el Señor en el Antiguo Testamento habló de que cuando uno tiene un animal trabajando, trillando en la era, y ese buey agacha la cabeza y lame y come parte del grano que está trillando, no le puedes poner un bozal para que no lo haga. El animal está trabajando, es por así decir, su derecho, se está en ese mismo momento ganando el derecho a comer del producto de su trabajo. Y dice, y esto no lo dice el Señor tanto por los bueyes como por sus siervos. Entonces él lo reconoce como derecho, pero él habla de que él ha prescindido de ese derecho. Dice el versículo 13, seguimos en 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Sabemos que había ciertas ofrendas que se tenían que ofrecer, los holocaustos eran quemados completamente, pero de otro tipo de sacrificios los sacerdotes podían, una vez hecho el sacrificio, podían apartar carne para ellos. Pues a eso es a lo que se refiere, ¿no? Así que seguimos leyendo en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Una vez que él ha establecido eso que es su derecho, ahora dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por así decir, él se gloriaba, se jactaba de que el Señor le proveía las fuerzas en su mente, en sus manos, como para él ganar el sustento propio y de los suyos, de sus compañeros de ministerio. Y dice: yo no quiero que nadie me quite la gloria de este privilegio. Y de hecho, si volvemos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 33, porque fijaos, todos sabemos, y en estos días, como ha sucedido a lo largo de los siglos, hay personas que se han aprovechado y que han abusado de las congregaciones que pastoreaban o supuestamente pastoreaban para lucrarse indebidamente. Y el apóstol deja claro que esa, por su práctica y por su enseñanza. Y él deja claro que eso no era su interés. Por eso dice en este capítulo 20:33, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y él, mientras tuviera fuerza, llegaría el momento en el que él tenía que pedir que le trajera abrigo, que le trajeran los libros. Él dependía de otros, pero en esta situación él no quiere abusar
él no quiere ni siquiera usar su derecho para vivir apoyado por la congregación a la que ministraba. No obstante, como dije antes, el apóstol en muchas ocasiones sí recibía apoyo de congregaciones ya establecidas, donde él ya había demostrado que él no iba allí por el interés económico, comercial, por así decirlo, pecuniario. Vemos como luego esas iglesias en muchas ocasiones le enviaban ayuda y él manifiesta su gratitud en distintas cartas donde él habla de esto. Por ejemplo, leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 10. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Fijaos, su ministerio en ocasiones fue financiado por otras iglesias. Y eso lo dice, por ejemplo, respecto a la iglesia de Corinto. Allí había algunos que se llamaban pastores de la iglesia que estaban saqueando a la iglesia. Y él cuando tiene que defender su ministerio entre los corintios, él dice, jamás hice nada ni una sombra de eso. Otros son los que están buscando el interés económico. Y entonces dice que hubo otras iglesias que le ayudaron. Dice el versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea que vemos como esto no fue una situación puntual, sino que esa era su filosofía de ministerio. Él no quería que nadie dudase de él, de sus intenciones, su interés no era lucrarse, él trabajaba con sus manos o recibía apoyo de otras iglesias. Y en este sentido leemos también en Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que la iglesia en Filipo había colaborado, había sido una de esas iglesias que le sostuvo para que el grupo que se convirtió en iglesia en una determinada localidad donde él estaba haciendo obra pionera, no se sintiese de alguna manera explotado o extorsionado por sostenerle a él como ministro del Evangelio. Bueno, pues aquí vemos un poco, hemos visto de dónde viene de Atenas, vemos con quién se queda con este matrimonio, Aquila y su mujer Priscila, vemos cómo se sostiene, o sea que él dedica 6 días a la semana a trabajar con sus manos, pero el séptimo día, el sábado, él lo aprovecha para ir a la sinagoga y es lo que nos dice el versículo 4. Justamente se menciona esos 6 días de trabajo a la semana y el séptimo dice que discutía o razonaba, se puede traducir igualmente así esa expresión, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. O sea que él razonaba el evangelio. Y eso es lo que vemos que acaba de estar haciendo en Atenas y es lo que hacía donde quiera que iba. Si vamos al capítulo 17, vemos que dice en el versículo 2, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, en este caso está en Tesalónica, dice, y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió, razonó, argumentó con ellos. Luego el versículo 17, ya en Atenas, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y discutía, está implícito el verbo, y discutía o argumentaba, razonaba en la plaza cada día con los que concurrían. Lo mismo vamos a ver que hace en Éfeso, en este capítulo 18, el pasaje que vendrá a continuación, cuando llega a Éfeso, hace exactamente eso. Se llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía, argumentaba, razonaba, arguía con ellos. Y aún en el capítulo 19 lo vemos
entrando en la sinagoga, capítulo 19, versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, fijaos, durante 3 meses, cada sábado, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. No todos creyeron, algunos se endurecieron, incluso maldiciendo el camino, y él ya tuvo que apartarse hacia los gentiles. Perdón. O sea que vemos como su ministerio era exponer y argumentar el Evangelio. Hemos hablado recientemente y en muchas ocasiones que la fe tiene que estar documentada. Nuestra fe no es un salto al vacío, no es un gran sentimiento de fervor subjetivo basado en criterios dudosos, simplemente en sentimientos, en cosas que uno espera que sucedan o que sean así. No creemos en un Dios que imaginamos de esta o de otra manera, al cual suponemos que podemos agradar así, ya sea. No, el Evangelio es razonable y por eso tenemos que predicar a la razón y tenemos que argumentar y si es necesario discutir, razonar. Y eso es lo que hace este hombre, no solamente entre los judíos, lo vimos en Atenas, tanto en el mercado como luego en el Areópago, ante distintos públicos, incluso lo vemos ante autoridades, hace exactamente lo mismo. No dice, tú no te preocupes, tú crees solamente. No, no, él argumentaba. Y lo hace con autoridades, lo hace con Félix, lo hace con Festo, lo hace con Agripa. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo, al hablar, al argumentar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fijaos que se vio abrumado por el argumento y temió, no quiso seguir indagando porque iba a recibir más argumentos, más razones por parte de Pablo. Y lo que quiero que veáis y que os fijéis es eso, la importancia de conocer la escritura para poder exponer la escritura. También el capítulo 26, versículo 25, está delante de Festo en esta ocasión y le dice que se ha vuelto loco y dice Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad, fijaos, palabras de verdad y de cordura. No hablaba como un loco, nuestra fe no es pues una tontería que cualquiera pueda creer, lo que un lunático pueda imaginar. No, son palabras de verdad y de cordura. Y de hecho, fijaos que el propio Señor Jesucristo, cuando resume la ley en dos principales mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y qué es lo que dice en Mateo 22:37, y con toda tu mente, no solamente con todo tu corazón y con toda tu alma, sino con toda tu mente. Nosotros tenemos que razonar, tenemos que pensar, tenemos que discurrir, tenemos que discernir la verdad del Evangelio, no tragarla porque simplemente creemos en quien nos lo dice. No se trata de creer en el predicador, sino en el mensaje que el predicador predica, que es un mensaje razonable, que es un mensaje cuerdo, un mensaje según la verdad. Y eso es lo que hace el apóstol. Y de hecho, fijaos que en este mismo, volviendo a nuestro pasaje, el capítulo 18, versículo 4 de Hechos, dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía. No se quedaba con el primer argumento, daba una explicación somera, muy por encima, muy ligera. No, para uno persuadir a alguien. Piensa tú cuando te llaman por teléfono y te hacen una oferta de una nueva un nuevo contrato con la compañía que te sirve la electricidad o un banco que te quiere hacer una oferta, cualquier cosa, ¿verdad? No se conforman con que tú le digas, no, yo ya tengo, ya lo tengo contratado. No, no, tratan de persuadirte, de convencerte
que lo suyo es mejor por distintas razones. Bueno, pues el Evangelio tiene esas razones y esas son las razones que tenemos que conocer para poder exponerlas. Y vemos que esa era una característica importante del ministerio de Pablo. De nuevo, no sé si lo leí antes, lo vuelvo a leer en todo caso, en el capítulo 19, versículo 18, está el apóstol en Éfeso, dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. No les bastó decir a estos que ya tenían las escrituras y que tenían un conocimiento básico de Dios por lo que habían heredado de sus padres del Antiguo Testamento, sino que él trataba de persuadirles que todo aquello que había sido anunciado apuntaba a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías. Y eso necesitaba mucha persuasión. La misma persuasión de la cual Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Así que el Evangelio apela a los procesos de razonamiento de la mente. Y fijaos que esto no es un asunto, la metodología de Pablo, la metodología del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de los profetas en la antigüedad? Si vamos a Isaías, el capítulo 1, el Señor, a través del profeta, ¿qué es lo que dice? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el Señor dice, venid, sentémonos, echemos cuenta, razonemos. Yo me he propuesto ser vuestro Dios. Vosotros considerad quién os creó, quién os formó como pueblo, quién os ha dado la tierra donde estáis, quién os ha dado esas leyes, quién os ha dado ese templo, quién os ha dado ese sacerdocio, quién os ha dado este sistema de sacrificio. Razonemos. Y yo estoy dispuesto a perdonar. Pero vosotros tenéis que razonar que estas son las promesas que yo doy. Así que vemos cómo esto forma parte del Evangelio, un Evangelio que no apela a la razón, a la mente, es un Evangelio incompleto. Bueno, pues hemos visto de dónde viene, dónde está, con quién vive, qué es lo que hace durante la semana, qué es lo que hace los sábados. Y ahora vemos cómo nos dice en el versículo 5 que se unen sus dos compañeros Silas y Timoteo, que habían quedado en Macedonia y ahora se unen a él. Dice que venían de Macedonia, o sea, venían de Tesalónica. Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo se estableció la iglesia en Tesalónica, de nuevo con unos principios muy escasos, muy débiles, pero el Señor ha desarrollado allí una iglesia sólida. Y mirad estas noticias. Y qué importante esto, ¿verdad? Nosotros tenemos tantos medios de comunicación, en estos días estamos más que saturados con tanta información, pero en aquellas circunstancias cualquier poco de información podía ser de mucho ánimo. Y aquí está este siervo de Dios argumentando, sufriendo, tratando de persuadir. Viene de Berea, donde hay unos judíos, hay unas personas nobles, unos judíos se han molestado en ir desde Tesalónica a molestar. Ha estado en Atenas, donde muchos se burlan por ejemplo, de la doctrina de la resurrección. Y él está en Corinto y tiene, por así decir, una de cal y otra de arena. Y qué puntual es la llegada de estos compañeros que él había dejado en Tesalónica. Porque si él tenía alguna duda, si él necesitaba algún aliento, mirad con qué palabras es consolado con esto que les dice Timoteo y Silas. Para ello vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas,
y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Él estaba en Atenas, estuvo muy poco tiempo, ahora está en Corinto y está muy preocupado no solamente por la situación donde está en este momento, sino por la obra donde él ha estado trabajando hace muy poco tiempo. Y por eso envía a estos siervos. Y dice el versículo 6, seguimos en 1 Tesalonicenses 3:6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fijaos, el gran consuelo de Pablo, que está ahí, diríamos, con pico y pala, abriendo camino para el Evangelio, es recibir la noticia de que aquellos donde ha estado sembrando anteriormente están firmes en la fe. Y para un siervo del Señor no hay noticia más buena, más sana, más edificante y que más le anime que saber que su trabajo en el Señor no ha sido en vano. Y es esa buena noticia la que induce a Pablo, esto es alrededor del año 49 al 51, induce a Pablo a escribir desde Corinto en estos 18 meses sus dos cartas a los tesalonicenses. Y mirad cómo, por ejemplo, en la primera comienza Pablo, Silvano y Timoteo, que habían venido de Tesalónica, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que vemos como el apóstol aquí es fortalecido conociendo la fe y la perseverancia de los santos en Tesalónica. Todo esto ocurre mientras él está en Corinto. Luego vemos como en este versículo 5 esto impulsa aún más al apóstol a continuar testificando a judíos y a gentiles. He dicho, creo, hace un momento, cómo se dedicaba 6 días a la semana a hacer su trabajo y los sábados iba a la sinagoga. Eso no quiere decir que mantuviese sus labios sellados durante la semana, porque cada vez que tenía oportunidad la aprovechaba. Como vemos que ocurre en otros lugares, por ejemplo, en el capítulo 20, llegando a Macedonia, dice que testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo leemos el capítulo 23, lo mismo vemos en el capítulo 28 cuando llega a Roma. En todo esto, él está siendo fiel a su llamado. Entonces, vemos como la respuesta que él se encuentra, pues como en todos los lugares donde llegó el Evangelio y donde sigue llegando hoy en día el Evangelio, solamente puede producir dos tipos de reacciones. Una es la de la sumisión y la obediencia, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y la otra es la oposición. Y de eso es de lo que nos habla los versículos 6 y 7 de este capítulo 18. Dice que algunos judíos se oponían, incluso blasfemaban contra su propio Dios por la enseñanza, por los argumentos que les presentaba Pablo. Esto no nos resulta nuevo, ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando él está en Antioquía de Pisidia, dice en el capítulo 13, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía
contradiciendo y blasfemando. Cuando se acaban los argumentos, que es lo que Pablo hacía, argumentar, él no se imponía por la fuerza, ni con la violencia, ni con gritos, ni con malas palabras, ni con blasfemias. Él predicaba el Evangelio, argumentaba el Evangelio. La respuesta de los que no creen es contradecir y blasfemar. Vemos en el versículo siguiente, allí en Antioquía de Pisidia, donde dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso no les impedía hablar, se afirmaban más en lo que creían y enseñaban, y les dicen: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esa era su estrategia, siempre iba primero a aquellos que tenían las escrituras, aquellos que tenían temor de Dios, les predicaba, les argumentaba. Cuando ya se hacía imposible, ya le desechaban, le impedían la entrada en la sinagoga. Cuando no le apedreaban o lo echaban de la ciudad, vemos como él se iba a los gentiles. Y eso es lo que hace allí. Y en este caso es exactamente lo que hace. Y se da el detalle en el versículo 7, como aquí apenas tienes que dar unos pasos para salir de la sinagoga y entrar en casa de un creyente. Mirad lo que dice el versículo 7. Y saliendo de allí, saliendo de la sinagoga, donde algunos blasfemaban y se oponían, dice el versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Bueno, aquí lo importante no es la ubicación, la cercanía de la ubicación entre la sinagoga y la casa de un creyente, sino que vemos como ya el Señor en este tiempo en que él está yendo a las sinagogas argumentando el Evangelio, ya hay algunos que han creído y ya él va y se dirige a aquellos que están dispuestos a escucharle, en este caso un hogar que se abre para la predicación del Evangelio. Y el Evangelio da fruto, fijaos, él es echado de la sinagoga, pero muy interesante lo que nos dice el versículo 8. El principal de la sinagoga, no todos en la sinagoga lo rechazaron, porque el principal, que se llamaba Crispo según el versículo 8, creyó en el Señor con toda su casa. Y dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Un hombre con su casa y muchos de los corintios. Sabemos que esta era una iglesia numerosa hasta el punto que cuando lamentablemente luego se desvían y necesitan corrección, lo cual sabemos por las cartas que les tuvo que escribir el apóstol, vemos como incluso eran tan numerosos que hasta se podían dividir en distintos grupos. Mal hecho, pero esa era la realidad. Así que el Señor está haciendo su obra. Unos rechazan, otros creen. Y estos que creen, pues son recibidos por medio de la señal que el Señor ha dado, no solo para que uno manifieste su fe, sino para que sea recibido por la Iglesia como agencia de Dios en la tierra para el reconocimiento de los que son creyentes, ¿verdad? Que es lo que leemos en este pasaje. Y es interesante que luego van a llegar unas dificultades en Corinto, y Pablo, para defender su argumento, va a decir, bueno, yo estuve en Corinto, fueron muchos los que creyeron, aunque mi labor principal allí no era ser el que bautizaba, no es Pablo el Bautista, aunque él no quita importancia al bautismo, pero él hace memoria que su labor principal era predicar el Evangelio, pero sí menciona en el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 14, justo menciona el que él personalmente bautizó a este que había sido el principal de la sinagoga. Dice allí, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y este Crispo, ya digo, había sido el principal de la sinagoga. Bueno, pues junto con los de su casa, personas que capaces de
oír el Evangelio, ser persuadidos por el Evangelio, el Espíritu Santo obra en sus corazones, son nacidos de nuevo, creen, se arrepienten y son bautizados, identificándose con la Iglesia. Bueno, pues del bautismo no vamos a hablar demasiado ahora, pero sí vemos cómo es el patrón de todo el Nuevo Testamento. Es lo que ordenó el Señor y es lo que vemos que sucede con aquellos al principio en Jerusalén, los samaritanos que se convierten donde quiera que el Evangelio era predicado, se unían a la iglesia y manifestaban su fe sumergiéndose en las aguas del bautismo. Bueno, llegamos a nuestro último punto en esta tarde, en este estudio, y vemos cómo se resume su ministerio allí con esas palabras de consuelo en los versículos 9 y 10. No todo era fácil, no todo era de color de rosa. El Señor tiene que venir en una visión de noche y fortalecerlo. Siempre que nosotros leemos estas como a Josué, no temas ni desmayes, sé fuerte, sé valiente, es porque uno está al límite, ¿verdad? Al límite de sus fuerzas, al límite de su confianza, al límite de su aguante. Y el Señor le tiene que decir, Pablo, no temas, estás temiendo, no temas, habla, no calles. Y le conforta, ¿verdad? Porque yo estoy contigo en primer lugar, ya lo había prometido en la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, no depende de vosotros, vosotros sois mis voceros, yo estoy allí con poder para bendecir vuestras palabras, para bendecir el Evangelio, te recuerdo, yo te comisiono, yo estoy contigo, en este caso te aseguro, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los que escucharon y pedimos disculpas porque el domingo tuvimos una mala emisión por el sonido, pero hablábamos de Job, cómo el Señor permitió que Job fuera zarandeado, como permitió que Pedro fuese zarandeado por el enemigo, pero el Señor prometió estar con ellos. Y eso es lo que le dice aquí, no dice, vas a estar exento, pero yo voy a estar contigo, ¿verdad? Y eso hace que él se fortalezca, y dice en el versículo 11 que animado por el Señor con ese recordatorio de la gran comisión, de la presencia constante del Señor, él en esa visión de noche le asegura y en esas fuerzas nos dice el versículo 11, nos dice Lucas, que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí tenemos un discipulado. Aquí tenemos que no fue suficiente con decir, creer, haz una oración y ya eres creyente. No, necesitaron un discipulado, 1 año y medio. Y aún así, luego necesitaron cartas de apoyo. El deber que tiene la iglesia de estar fundamentados en la palabra, lo vemos aquí también en este pasaje. Así que vemos como el Señor le asegura, Él es soberano, Él sabe dónde tiene a sus escogidos. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y tú eres el hombre llamado en este momento a predicarles el Evangelio. Como decía, al principio de su llegada allí recibe a través de sus compañeros Timoteo, y Silas, recibe noticias de la iglesia en Tesalónica y les escribe la primera carta a los tesalonicenses. Es en ese contexto, en ese año y medio, donde escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Y luego termina este pasaje con los versículos 12 al 18. Y aquí tenemos algo muy interesante, una cita sobre el contexto histórico y la protección. Fijaos, el Señor le dice, yo estoy contigo, nadie va a hacerte daño. Y vemos como a continuación, justo lo que se nos dice es que hay una denuncia. Y se habla aquí de que siendo Galión el procónsul de aquella provincia de Acaya,
los judíos, estos que los expulsaron de la sinagoga, esos que blasfemaron contra el Evangelio, dice, se levantaron de común acuerdo contra Pablo, unánimes. Los creyentes habían salido, como era el que presidía la sinagoga. Ahora los que quedan se juntan contra Pablo y lo llevan al tribunal. Se va a poner a prueba la promesa del Señor. Yo estoy contigo, no temas. Sigue predicando, habla y no calles. Entonces se presenta esa acusación ante este tal Galión. Oye la acusación, que es esta. Versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Este Galión, cuando oye lo de Dios, ya lo de contra la ley parece que le interesa poco. Ya entiende que esto es un asunto religioso. Y vemos como, no obstante, Pablo tiene que comparecer ante este tribunal, pero cuando comienza Pablo a hablar en su defensa, Galión se dirige no a Pablo, sino a los que lo acusan, a los judíos, y les dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Yo estoy aquí precisamente para esto, para asegurarme de que se cumple la ley. Dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra ley, no de la ley de César, de la ley del imperio, sino de vuestra ley, dice, vedlo vosotros, es un asunto religioso. Fijaos que aquí el Señor que le ha dicho, yo estoy contigo, es el que permite que la autoridad competente que está allí, la autoridad civil, haga separación entre la Iglesia y el Estado. Dice, si es un asunto del Estado, aquí estoy yo, os presto atención y se hace aquí el juicio oportuno. Pero si es una cosa de la Iglesia, que lo juzgue la Iglesia. Claro, allí, y realmente es eso, la Iglesia apóstata, los judíos, denunciando a la Iglesia verdadera. Y dice, si esto es una cuestión de la Iglesia, que lo juzgue la Iglesia. Aquí tenemos un individuo. No se nos dice que sea particularmente temeroso de Dios, pero es instrumento de Dios para ya en aquel momento hacer una separación entre iglesia y Estado. Y dice que a continuación los echó del tribunal. Lo que sucede a continuación, bueno, no sé si puedo decir que tiene un tono de humor, pero aquí vemos el alguacil que acaba siendo alguacilado, ¿verdad? Estos, estos judíos que vienen acusando a Pablo y a la iglesia, ahora son los que se van con el rabo entre las piernas, porque los gentiles, allí en Corinto, algunos gentiles cargan en lo que podríamos llamar un brote de antisemitismo, cargan contra el nuevo presidente de la sinagoga, este tal Sóstenes. Mirad el versículo 17. Entonces todos los griegos, ese todos no es todos y cada uno, sino un buen número de griegos y griegos de todo tipo, de toda clase y condición, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, recién estrenado principal de la sinagoga, porque el anterior era Crispo, que se había convertido por la gracia del Señor, dice que le golpeaban delante del tribunal, allí delante del propio Galión, el procónsul. Dice, pero a Galión nada se le daba de ello. Así que en esta situación el Señor está demostrando que Él es fiel a sus promesas. No temas, Pablo, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano. Lo intentarán, nadie te hará daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vemos cómo esta defensa, interesante, quienes golpean a estos judíos de la sinagoga, a este sostén, no son los cristianos. Aquí no hay una cruzada cristiana antijudía, antisemitista. No, son los gentiles, los ciudadanos de Corinto que no quieren este tipo de jaleos. Y vemos cómo el Señor está ahí interviniendo. Decíamos el domingo, está interviniendo no en el pecado de la acción, pero sí en la acción donde los hombres están pecando. Así que terminamos viendo cómo
el Evangelio continúa extendiéndose por todo el mundo conocido, recibiendo las dos únicas respuestas. No hay neutralidad, no os dejéis engañar con esa milonga. Estas personas que dicen, bueno, pues si tú crees, eso es bueno para ti, si eso a ti te ayuda, pues adelante, con este sentido paternalista. Vemos cómo con Dios o se está en contra. Y eso es lo que ocurre en Corinto. Aquí el Señor tiene una iglesia, no va a ser la iglesia perfecta, no va a ser la iglesia a la cual uno pudiese recomendar hoy en día a muchos cristianos si no son bien maduros para ir allí, pero son la iglesia del Señor, así los llama el apóstol cuando escribe ambas cartas a los santos que están en Corinto. Y es interesante, y con esto termino, recordemos que este libro es el segundo libro que escribe Lucas, la segunda crónica de la obra de Cristo. Primero habla de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión, y luego en este segundo libro, el libro de Hechos, habla de cómo él continúa obrando y ministrando a través del Espíritu Santo. Y recordemos que este es un tratado, es un libro escrito, unas crónicas escritas a Teófilo, y le está señalando a Teófilo, le está diciendo que este procónsul Galión, que por cierto era hermano de este filósofo estoico conocido, Séneca, y le está diciendo que este hombre no permitió la discriminación de los judíos contra los cristianos. Este hombre estaba siendo tolerante con el cristianismo. Sóstenes, el nuevo director o presidente de la sinagoga que sucedió a Crispo, porque se había convertido al Evangelio, este Sóstenes que se opuso al Evangelio, se levantó contra la iglesia. Pero vemos cómo las autoridades, y eso es lo que le quiere dejar Lucas claro a Teófilo, las autoridades no son las que se están levantando contra la iglesia. No es Roma quien se está levantando contra la iglesia. Es la iglesia apóstata. Son los judíos los que se están levantando contra la iglesia verdadera. Pero el Señor está ahí, el Señor interviene y el Señor hace que allí, no solamente en lo personal, Pablo es librado, que no siempre lo fue. Sabemos de los naufragios, las palizas, el hambre, los encarcelamientos que tuvo, las lapidaciones que sufrió, pero la iglesia también fue protegida por el Señor. Allí se estableció una iglesia fuerte, firme, grande, que se desvió, que necesitó correcciones por medio de epístolas, pero allí estaba el Señor en medio de su pueblo. Que nos sirva esto para considerar la iglesia en nuestros días, nuestras iglesias locales, el avance del Señor, que reconozcamos que estamos llamados a unirnos en la predicación del Evangelio, a predicar un Evangelio razonado, razonable, a persuadir desde la palabra, desde los argumentos a la mente, a los corazones, a las voluntades de los hombres, confiando en que el Señor obrará, sabiendo que creerán aquellos que el Señor conoce desde antes de la fundación del mundo, que Él obrará en sus corazones para salvación y para vida eterna, que otros se levantarán, otros se opondrán, pero el Señor incluso en muchos lugares, en muchas circunstancias, tiene que las autoridades civiles también nos defienden. No dependemos de ellas, dependemos del Señor, pero muchas veces el Señor también las utiliza para nuestro bien. Así que damos gracias al Señor por esta porción, por estos detalles que quiso que Lucas dejase relatados para nosotros, y con esto terminamos. Hacemos una oración y concluimos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú prometiste estar con tu iglesia hasta el fin del mundo. Ese Cristo resucitado es quien nos da poder, es en su nombre que vamos adelante. No tememos a nadie porque te tememos a ti. Señor, queremos pedirte que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y cuando esto pase, si tú quieres que pase, y volvamos, Señor, a la abundancia, a, a poder tener movilidad, salir, entrar, según queramos, Señor, que recordemos que nuestros días son cortos,
que tenemos un ministerio que cumplir cada uno de nosotros, que nos tomemos en serio nuestras vidas como cristianos, que demos a conocer el Evangelio y que tú, Señor, obres de entre aquellos que se llaman cristianos, pero realmente no lo son, como era este Crispo, estos religiosos, Señor, conocedores de tu palabra, pero aún sin convertir, Señor, obra en sus vidas por nuestro ministerio y que tus ovejas sean recogidas de este mundo y reunidas en el redil de cada iglesia local donde tú, Señor, estás eh, llevando a cabo tu voluntad, donde tu reino se está estableciendo. Bendícenos a cada uno de nosotros, a los hermanos de cada iglesia eh, de nuestra ciudad, por el mundo entero. Señor, que tú protejas, que tú fortalezcas, que tú animes y establezcas a tu pueblo. Te lo pedimos por